Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo también una cordial bienvenida les da nuestro Maestro y Salvador Jesucristo a todos los amigos y público en general que por la providencia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que concede Dios a la humanidad. Estamos estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Salvación por medio de la justicia de Cristo. El mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús que invita a recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, un carácter sin mancha, sin pecado. Ese es el Evangelio de la buena noticia que el mundo necesita y nosotros también primeramente necesitamos recibir ese Evangelio de las buenas nuevas. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 503 de esta serie de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que la gloria no sea dada al hombre, sino la gloria sea dado a Cristo Jesús, el que ha prometido en el pacto eterno realizar esa obra de salvación desde el principio hasta el fin, una total transformación de cuerpo, alma y espíritu en el creyente, si es que el creyente acepta recibir al Espíritu Santo representante de Cristo para que pueda hacer una limpieza de nuestra vida, limpieza del corazón, de la mente, y pueda el Espíritu Santo derramar el amor en nuestros corazones e implantar la vida de Cristo en nosotros. Esa es la obra que Dios ha prometido y Dios es fiel para cumplirlo si es que el creyente por fe cumple todas las condiciones que Dios requiere. Las condiciones son sencillas y fáciles. La primera gran condición es fe, una fe viva, una fe que pueda llevarnos a unirnos con Cristo, una fe que nos separe del egoísmo, del mundo, una fe que pueda llevarnos a la obediencia, porque la fe, por medio del amor, produce las buenas obras. Esa es la salvación que encontramos en todos los libros de la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento. Y ese es el mismo mensaje principal, central de la Biblia, que los mensajeros de Dios llenos del Espíritu Santo presentaron en 1888 en el Congreso de Minneapolis al pueblo adventista, para que el pueblo adventista pueda aceptar y recibir a Cristo nuestra justicia, y una vez recibido esta salvación, una vez experimentado, llevado a la práctica por el poder
del Espíritu y la gracia de Dios, este pueblo iba a llevar este evangelio al mundo entero en fuerte pregón. Pero esa obra que debía de realizarse se postergó hasta nuestros días, porque el pueblo adventista se negó a aceptar este mensaje y mostró oposición, y a la final rechazaron este mensaje, y hasta nuestros días se ha mantenido lejos del mundo este mensaje. Este mensaje ha sido impedido de que pueda fluir al mundo. Pero como hemos estudiado, el enemigo de Dios puede por un tiempo estorbar esta obra, puede dificultar esta obra, pero esta obra es de Dios. Como dijo el sabio Gamaliel en Jerusalén, no podemos, dice, luchar contra Dios. Si el mensaje, si la religión es de los hombres, dijo, se desvanecerá. Quedará, dice, estancado. Quedará como una planta que no crece. Y una planta que no crece muere. Así el mundo religioso, las religiones, las iglesias no han podido crecer espiritualmente y espiritualmente están muertos en delitos y pecados. Las iglesias, las religiones se han dormido. Y los líderes y los predicadores dormidos predican a congregaciones dormidas. Eso acontece porque se ha rechazado a Cristo nuestra justicia, se ha rechazado a la obra del Espíritu Santo en el interior, en el corazón. Solo se acepta generalmente en el mundo religioso la obra del Espíritu Santo que obra desde afuera, el llamamiento. Pero el objetivo del Evangelio es que los creyentes puedan aceptar a Cristo en el corazón. Hijo mío, dice, dame tu corazón. Entrégame tu vida, tu mente, tu ser entero. Y como Dios es creador, promete crear de nuevo al hombre, un hombre interior. Cristo tiene que ser formado dentro de los creyentes, la esperanza de gloria. El creyente necesita recibir la naturaleza divina, una vida nueva espiritual, un hombre completamente nuevo con la imagen, el carácter de Cristo, un carácter de amor, un carácter de recto, donde la obediencia por amor pueda fluir, salir del interior hacia el exterior. Y así el creyente pueda vivir para Dios, pueda trabajar activamente en el amor que lleva al servicio, servir al prójimo. Ese es el verdadero evangelio con poder que transforma, y a los creyentes el Espíritu Santo los utiliza como instrumentos, como canales por donde ha de fluir la luz, donde ha de fluir las obras de Dios y donde ha de fluir la palabra de Dios para el mundo.
Esa salvación Dios ha dispuesto gratuitamente como un don. En vano hoy en día el mundo religioso, como los líderes en el tiempo de Cristo, en vano se aferran a la ley algunos, otros se aferran a la Biblia para obedecer, para cumplir. Pero no se ha comprendido que Dios envió la ley. Dios también inspiró la Biblia, para que la ley y la Biblia, su objetivo es mostrar al ser humano que es pecador, que no está andando conforme a las leyes de Dios, conforme a la palabra de Dios, la Biblia. Y como no está andando conforme a la palabra de Dios, la misma palabra le condena, está en peligro. La paga del pecado es muerte. Pero al mismo tiempo la misma palabra, la misma ley, presenta la solución. La solución es Cristo, nuestra justicia. La medicina, el remedio para el pecado es Cristo. Para que Cristo pueda justificar al pecador, para que pueda perdonarle y pueda cambiar su corazón, su mente y su vida entera, para que sea obediente a los mandamientos de Dios, para que sea cumplidor de la palabra de Dios. Ese es el camino, el método, la forma como Dios quiere salvar a los pecadores. Este mensaje fue ampliamente presentado en aquel entonces, hace 134 años. Pero como este mensaje fue rechazado, ha llegado ahora la oportunidad para nosotros. Y nosotros necesitamos aprender de la historia, de no ser indiferentes, de no oponerse, de no despreciar y no rechazar, como los antediluvianos, que los que rechazaron a la final murieron todos en el diluvio, como los de Sodoma y Gomorra, que rechazaron las advertencias de Dios por medio de Lot y por medio de los ángeles que llegaron a Sodoma. Y a la final todos fueron consumidos con fuego. De la misma forma, los judíos en el tiempo de Jesús rechazaron, y aún por segunda vez consecutiva rechazaron el mensaje del llamamiento que por misericordia Dios les hizo llegar por medio de los discípulos, por medio de la iglesia primitiva, llenos del Espíritu Santo, realizando aún milagros mayores que Jesús, hicieron el llamamiento, pero los líderes, los dirigentes siguieron rechazando. Por eso en el año 70 no tenían protección, y los romanos los rodearon y los exterminaron. Todos los judíos, millones de judíos murieron, y los pocos que quedaron, prácticamente los judíos quedaron desamparados y tuvieron que separarse, y dejó de ser una nación poderosa Israel hasta nuestros días. Y ahora Dios está dando la segunda y quién sabe la última oportunidad al pueblo adventista, que está igualmente dividido por haber rechazado este mensaje en 1888. Hoy la invitación llega personalmente
a los adventistas de la corporación, a los adventistas que se han organizado aparte con el objetivo de mejorar, de reformarse. También el llamado es para ellos y también para los ministerios adventistas, también para los grupos adventistas. Aún el llamado va para los protestantes, evangélicos, católicos. Dios quiere salvar a todos, porque la mayor parte del pueblo de Dios dice que está en Babilonia, en el mundo. Y cuando les llegue este mensaje, el llamamiento, ellos gustosamente aceptarán y se entregarán en las manos de Dios, como el barro en las manos del alfarero, y Dios los creará, los formará de nuevo y les dará vida nueva, y serán los que conformen los últimos mensajeros en este mundo, los mensajeros de la 11ª hora, que predicarán este mensaje con poder en este mundo para que la venida de Cristo pueda ser inminente. Así está el programa de Dios. Por eso nosotros necesitamos estudiar. Hasta aquí hemos estudiado la obra del Espíritu Santo, es decir, la lluvia temprana, que da la germinación de la semilla del Evangelio en los corazones de los creyentes y produce vida nueva, crecimiento, florecimiento y hace producir frutos del Espíritu, según Gálatas 5:22, 19 al 22. Pero ahora Dios quiere derramar la lluvia tardía para madurar la cosecha. Y en el estudio anterior comenzamos de que el tiempo de la lluvia tardía había llegado en 1888. Y en 1888 comenzó a derramarse la lluvia tardía. ¿Y qué aconteció? La mensajera del Señor dijo: el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra, dijo ella. La lluvia tardía no vino como un viento recio, sino vino como el mensaje de la justicia por la fe. Y no fue percibido, no fue comprendido, no fue aceptado el mensaje y el derramamiento de la lluvia tardía. Y la mensajera del Señor dijo que Satanás estaba dispuesto en aquel tiempo a entrar al pueblo adventista para manipular las cosas a su manera, para que este mensaje de justicia por la fe fuese rechazado, se lo tratase con indiferencia y desprecio, y por tal causa, dijo ella, que el tiempo de preparación sería prolongado, lo cual encontramos en Materiales de Elena White, página 1525 y 1526. Y ahora vamos a seguir examinando, analizando, para que nosotros en este tiempo, por la gracia de Dios y en una fe firme,
no repitamos la historia del pueblo adventista que no percibió, que no entendió, que no aprovechó el día de su oportunidad. Entonces, vamos a comprobar cómo fue rechazado este mensaje, en qué forma, con qué actitudes, con qué carácter, con qué espíritu. El escrito dice así: aquí está el secreto de los movimientos hechos para oponerse a los hombres que Dios envió con un mensaje de bendición para su pueblo, en aquel tiempo para el pueblo adventista, en este tiempo para todos los que están esperando y estén dispuestos a escuchar y recibirlo. Pero siempre dice, la gran mayoría se opondrá. En aquel tiempo se opusieron a los mensajeros Elena G. de White, a los pastores Alonzo T. Jones y Elliot Waggoner. Dice, esos hombres eran odiados. Los hombres y el mensaje de Dios fueron despreciados, así como el propio Cristo fue odiado y despreciado en su primer advenimiento. Hombres en posiciones de responsabilidad manifestaron los mismos atributos que Satanás reveló. Con el carácter de ira de Satanás, despreciaron al mensaje y a los mensajeros. Procuraron gobernar mentes, traer a razón y sus talentos bajo jurisdicción humana. Hubo un esfuerzo para colocar a los siervos de Dios bajo el control de hombres que no tienen el conocimiento ni la sabiduría de Dios. El pueblo adventista se quedó con dirigentes sin conocimiento verdadero y sin la sabiduría de Dios, sin la mente de Cristo, porque no querían aceptar una entrega total y una conversión verdadera. Por eso dice, el pueblo adventista trató de controlar a los mensajeros y el mensaje. ¿Y cómo lo controlaron? La historia nos relata que a los 3 mensajeros los separaron. ¿Cómo los separaron? A la mensajera del señor Elena White lo enviaron a Australia. Al pastor Waggoner, Elliot Waggoner, lo enviaron a Inglaterra. Y al pastor A.T. Jones lo dejaron en América. Así ellos cumplieron la obra del espíritu del mal. Satanás estaba tomando el control, porque el adventismo rechazó a Cristo. La Biblia claramente dice, el sabio Salomón, si separas, dice, tres tizones que estaban juntos, el fuego se apagará, dice. Si desdoblas y los separas 3 dobleces de hilo, se romperá fácil, dijo. Pero cuando están unidos los 3 dobleces, nada podrá romperlo. Cuando los 3 tizones están unidos, dijo, nada podrá apagarlo. Así el pueblo adventista trató de controlar a los mensajeros y al mensaje. Hombres finitos, dice, han guerreado contra Dios y la verdad, y los mensajeros escogidos por el Señor, combatiéndolos por todos los medios que osaron emplear.
por favor, considera qué virtud vino en la sabiduría y en los planes de aquellos que despreciaron los mensajes de Dios, así como los escribas y fariseos despreciaron a los propios hombres a quienes Dios usó para presentar la luz y la verdad de que su pueblo necesitaba. No solo los escribas y los fariseos despreciaron a Cristo, más adelante despreciaron a los discípulos, a la iglesia primitiva. Esa misma historia se estaba repitiendo en 1888. Y la mensajera del Señor dijo, es una ofensa a Dios que su trabajo sea restringido por seres humanos. Ahora veamos en materiales de Elena White, página 1655. 1655. Dice así: el tiempo de prueba está pasando rápidamente. Dios pide que todo vigía esté en su lugar. Él se ha complacido en llevarnos a un punto culminante mayor que cualquier otro desde el primer advenimiento de nuestro Salvador. En vista de que el pueblo adventista, más de 90 delegados reunidos en Minneapolis, comenzando desde el presidente que aún no presente en el Congreso, él dirigía, dice, la reunión por medio de cartas y telegramas en ese entonces. Así entonces, el pueblo adventista estaba resistiendo a este mensaje y la mensajera del Señor dijo, el tiempo está pasando rápidamente, no se puede esperar. Estaba llamando que los vigías, un llamado ya individual. Y ella dijo, ¿qué debemos hacer? El Espíritu Santo de Dios nos dice qué hacer. Pero como los judíos en los días de Cristo rechazaron la luz y escogieron las tinieblas, el mundo religioso también rechazará el mensaje para hoy, dijo ella. Los que estaban dispuestos en aquel tiempo, los obreros, estaban llamados a recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les iba a decir a cada uno qué debían de hacer, qué debían de hablar, dónde debían de predicar, a quién debían de predicar. Pero como en los días de Jesús, rechazaron la luz y escogieron las tinieblas. Hombres que profesan piedad despreciaron a Cristo en la persona de sus mensajeros, como los judíos rechazaron el mensaje de Dios. Se repitió la historia. Los judíos preguntaron al respecto de Cristo, ¿quién es este? ¿No es este el hijo de José? ¿Él no era el Cristo que los judíos habían buscado? Entonces hoy las agencias que Dios envía no son lo que los hombres procuran, pero el Señor no le preguntará a nadie, ¿a quién he de enviar? Dios enviará a quien Él quiera. Los hombres pueden no ser capaces de entender por qué Dios envía este o aquel. Su trabajo puede ser una cuestión de curiosidad. Dios no satisfará esa curiosidad y su palabra no irá a retornar para él vacía. Dios en todos los tiempos, en cada tiempo, Dios sabe utilizar
al que ve que va a cumplir su misión, porque Dios lee el corazón, y al que está dispuesto a hablar el mensaje que el Espíritu ponga en sus labios, a esos mensajeros Dios llamará, dice, y pasará por alto a los dirigentes, a los líderes que tenían gran luz, pero que no cumplieron su trabajo de enseñar toda la verdad y de mantener despierto y en actividad a la iglesia entera. Por eso dice, Dios utilizará a otros. Toda alma que nombra el nombre de Cristo debe estar en servicio. El llamado en 1888, ¿cuál era? Que todo el que acepta a Cristo, que se llama cristiano, debe estar, dice, ¿cómo? Estar en su servicio, en un trabajo activo, porque ya el tiempo estaba por terminar, porque si el fuerte pregón se daba en aquel tiempo, ya iban a comenzar las 7 postreras plagas y al final Cristo iba a venir a este mundo. Pero toda aquella obra se paralizó hasta el día de hoy. Por eso el llamado es, todos deben decir, heme aquí, envíame a mí, como el profeta Isaías. Los labios que están dispuestos a hablar, aun siendo impuros, serán tocados con el carbón vivo del altar y serán purificados. Los labios que están dispuestos a hablar, ¿cuál es la condición? Una fe que lleve a la disposición. Todo creyente que en este tiempo también está dispuesto a ser usado, está dispuesto a hablar las palabras que Dios ponga, está dispuesto a trabajar activamente para el Señor, entonces el Espíritu Santo entrará en sus vidas y le santificará y le dará el carácter de Cristo, lo preparará en la escuela de Cristo. Y así entonces purificará sus labios para que sean mensajeros de justicia al mundo. Y serán capaces de decir palabras que quemarán su camino para el alma. Palabras que sean como el fuego, dice, que quemarán toda escoria, todo pecado, todo mal. Llegará el tiempo en que los hombres serán llamados a prestar cuentas por las almas a las cuales debían haber comunicado la luz, pero que no la recibieron. Todos los que conocen la luz, el mensaje, todos los que hoy se están gloriando de que son el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, de que tienen la verdad, de que conocen la palabra de Dios, todos ellos, dice, darán cuenta si es que no están comunicando la luz al mundo. Muchas almas se perderán y su pecado de esas almas será sobre los creyentes que se gloriaron y no estuvieron dispuestos a salir activamente para poder llevar este evangelio. Aquellos que así fallaron en su deber, que recibieron luz, pero que no la valorizaron, de modo que no tienen ninguna para compartir, son calificados en los libros del cielo con los que están en enemistad con Dios, no sujetos a la voluntad o bajo su orientación del Espíritu Santo. Todos los que no quieren aceptar la obra de Cristo, del Espíritu Santo en el corazón, tendrán que dar cuentas. Era el llamado en 1888.
Y ahora vamos a leer uno de los registros tan claros y directos que la mensajera del Señor registró acerca del rechazo de este mensaje. Está en Testimonios Especiales, Carta Serie A, número 6, página 19 y 21. Escucharemos atentamente. Dice así: como los judíos de antaño rechazaron la verdad presente de su época, que era la venida del Mesías, y finalmente terminaron crucificándolo porque sus líderes lo rechazaron. ¿Qué pasó con los judíos en el tiempo que vino Cristo el Salvador? Dice, lo rechazaron y a la final lo crucificaron. ¿Quiénes fueron los culpables principales? Los líderes del pueblo judío, los líderes religiosos. Así dice, en 1888, nuestro pueblo, ¿qué pueblo? Adventista, rechazó la lluvia tardía y el fuerte pregón, el derramamiento del Espíritu Santo, porque habían sido educados para confiar en el hombre, y cuando los hombres que estaban en el liderazgo de la obra rechazaron el mensaje, la mayoría de la membresía siguió el consejo que recibieron de ellos. Y el mensaje mandado por Jesús a través de los pastores Waggoner y Jones fue calificado como de fanatismo y engaño. Así se cumplió un principio básico de la naturaleza humana, que muy raras veces el pueblo se levantará más alto que la posición espiritual de sus líderes religiosos. Así se consumó el rechazo del mensaje de Cristo nuestra justicia, que era el comienzo de la lluvia tardía y del fuerte pregón. ¿Y por qué se consumó este rechazo? Porque el pueblo adventista, la feligresía, los hermanos, habían sido educados en confiar en sus dirigentes, en creer en sus dirigentes. Y como los dirigentes rechazaron, en aquel entonces todavía presidente, Jorge Butler, secretario y teólogo, Urias Smith, a eso continuaron todos los demás pastores, todos rechazaron este mensaje que estaban presentando la mensajera del Señor y los mensajeros, los pastores Waggoner y Jones. Y lo tildaron, dice, lo llamaron de fanatismo, de engaño y un entusiasmo que para ellos no era obra del Espíritu Santo. Eso aconteció en el Congreso de Minneapolis. Pero después del Congreso, los mensajeros del Señor, especialmente la hermana Elena Harnon de White, había dicho en el Congreso, si los pastores, los ministros, dice, delegados no aceptan, entonces ella dijo, hay que dar oportunidad al pueblo. Y una vez terminado el Congreso, ellos llevaron el mensaje al centro de la obra, a Battle Creek, donde estaba la iglesia más grande, el tabernáculo. ¿Y qué aconteció allí? El registro de la historia está en Materiales de Elena White, tomo 4, página 1478. La compaginación siempre es en inglés.
En el libro en español está entre paréntesis o entre corchetes esa página. Dice así: en Batlekreek, Dios dio una gran medida de su Espíritu Santo para los creyentes de allá. A veces llegó inesperadamente y hubo cambios profundos en los corazones y mentes, un abandono de los propósitos egoístas. Algunos se sintieron incomodados con este derramamiento y sus propias disposiciones naturales fueron manifestadas. Ellos dijeron: eso es apenas una excitación, no es el Espíritu Santo, ni los chubascazos del cielo de la lluvia tardía. Había corazones llenos de incredulidad, que no aceptaron el Espíritu, sino que tenían amargura en sus almas. Se repitió la historia de los judíos. Los líderes judíos, los dirigentes judíos en Jerusalén, tenían odio, amargura, descontento contra aquel Maestro Jesús. Esa misma historia se repitió en Batlekreek, en la iglesia más grande de aquel entonces. Rechazaron, dice, ¿qué cosa? La obra del Espíritu Santo. Sigamos leyendo en la página 1479. Dice así: en muchas ocasiones el Espíritu Santo operó, pero aquellos que resistieron al Espíritu de Dios en Minneapolis estaban esperando por una oportunidad de andar por el mismo terreno nuevamente de rechazo, porque el espíritu de ellos era el mismo. Pronunciaron en su corazón y alma las palabras que esta manifestación del Espíritu Santo era fanatismo y ilusión. Así lo llamaron. Dijeron: solo es una ilusión, es solamente un entusiasmo, es solamente una excitación. Quedaron como una roca, dice. Las ondas de misericordia fluyendo sobre alrededor de ellos, pero repelidos por sus corazones duros e impíos que resistieron la operación del Espíritu Santo. Si esto hubiese sido recibido, esto los habría hecho sabios para la salvación, hombres más santos, preparados para realizar la obra de Dios con capacidad santificada. Si hubieran aceptado este mensaje de justicia por la fe, ¿qué hubiera acontecido? Hubieran recibido la santidad, hubieran sido, dice, hombres más santos, preparados con capacidad santificada para llevar el mensaje al mundo entero. Pero eso fue rechazado, no se cumplió. Pero todo el universo del cielo testimonió el tratamiento vergonzoso de Jesucristo representado por el Espíritu Santo. Al rechazar al Espíritu Santo, rechazaron, dice, vergonzosamente a Jesucristo. Si Cristo estuviese delante de ellos, es decir, en aquel entonces, lo habrían tratado de una manera semejante a aquella en que los judíos trataron a Cristo. Si Cristo en persona hubiera descendido en 1888, hubieran rechazado, dice, así como los judíos, y lo hubieran tratado mal. Así, Satanás estaba teniendo éxito en detener el mensaje para que no se dé el fuerte pregón del tercer ángel. En la página 911 y 912
sigamos conociendo la historia del rechazo. Y cuando veo a mis hermanos, dijo, agitados y con rabia contra el mensaje y los mensajeros de Dios, pienso en escenas semejantes en la vida de Cristo y de los reformadores. Jesús también fue rechazado. Los reformadores de la Edad Media, desde Lutero, Jerónimo, Zwinglio, Juan Hus, Calvino, todos ellos, dice, fueron rechazados. Ese mismo rechazo se estaba repitiendo en 1888. La acogida dada a los siervos de Dios en las eras pasadas es la misma de hoy. Como son recibidos aquellos a través de los cuales Dios está enviando preciosos rayos de luz, los líderes del pueblo hoy siguen el mismo curso de acción que los judíos siguieron. Así que en 1888 los líderes del pueblo adventista estaban siguiendo el mismo curso de los líderes judíos. Y la pregunta para nosotros sería en este tiempo, ¿por qué todavía los líderes religiosos no se levantan contra los mensajeros? Es que todavía los mensajeros no han aparecido. Los mensajeros todavía están escondidos en las iglesias, en los ministerios, en todo medio religioso. Pero llegará el momento en que se levantarán con el poder de Dios y denunciarán los pecados, los descuidos, las negligencias y todo lo que no enseñaron correctamente los líderes será denunciado, será sacado a luz. Sigue diciendo, en 1888 critican y lanzan una pregunta tras otra, rehusándose en admitir la evidencia, tratando la luz que les es enviada de la misma manera que los judíos trataron la luz que Cristo les trajo. A pesar que vieron, dice, las evidencias, las demostraciones del poder del mensaje, pero igualmente rechazaron. Y la mensajera del Señor dijo en aquel entonces, en la obra de Dios no puede haber neutralidad, ningún medio término. Jesús declaró, quien no es conmigo es contra mí, y quien conmigo no junta, desparrama. Jesús veía y leía como un libro abierto los motivos que actuaban en aquellos que estaban delante de él. Así que en la obra de Dios no hay neutralidad. Bien está a favor, acepta a Cristo y predica como Cristo enseña, o en todo caso está en contra de Dios, en contra del mensaje, en contra de una verdadera salvación, en contra de recibir una vida poderosa que no peque. Jesús murió para dejar de pecar. Jesús murió para que el creyente reciba la vida santa de Cristo y que pueda comenzar a vivir en esa vida. Entonces no hay neutralidad. Muchos que conocen alguna historia de 1888, muchos habrán leído aquel pequeño libro, Cristo nuestra justicia, de A.G. Daniels, presidente de los adventistas en los años 1900 en adelante hasta 1921-22.
este pastor A.G. Daniels, en un congreso, le encomendaron a escribir todo lo concerniente al mensaje de la justificación por la fe de 1888, porque él era uno de los delegados y estuvo en el Congreso de Minneapolis. Pero en aquel pequeño libro, Cristo nuestra justicia, entre muchas cosas, entre muchas verdades, cosas buenas, también introdujo, mezcló ideas humanas que contradicen el principio de Dios. ¿Cuál es el principio de Dios? Repito, en la obra de Cristo no puede haber neutralidad, ningún término intermedio. Pero ¿qué encontramos en aquel libro? Todos los que leyeron ese pequeño libro, Cristo nuestra justicia, saben. Este pastor presentó una conclusión del Congreso, porque él estaba en el Congreso, y él dice allá que el mensaje no fue rechazado totalmente. Él dice que hubieron 3 grupos, se partieron en 3. Él dice que unos aceptaron, otros quedaron neutrales y otros rechazaron. Pero según el principio de Dios, los neutrales son aquellos que rechazan también. No hay término medio. Entonces hubieron solamente 2 clases de adventistas en 1888. La gran mayoría, por no decir casi todos, dice la mensajera del Señor. Podemos leer en una carta que escribe en 1889, el siguiente año. Ella dice: la posición y la obra que Dios me confió en esta conferencia fueron menospreciadas por casi todos. La rebelión fue general. Su curso fue un insulto al Espíritu de Dios. Eso es lo que la mensajera del Señor, que estuvo presente en ese congreso, como una conclusión escribió. Entonces, no habían ni siquiera 2 grupos, ni 3 grupos, como dice A.G. Daniels. Por casi todos la rebelión fue general, dice. Y la hermana Elena White escribe en otra parte, y ella dice: yo quedé sola, dice, en Minneapolis. Nadie vino, dice, ni a preguntarme, ni a decirme: hermana White, yo estoy con ustedes. Yo estoy con el mensaje. Nadie, dice. Yo quedé sola y estuve a punto de abandonar el congreso. Pero el Señor me reveló en la noche, en un ángel del Señor, y me dijo que debía permanecer en mi puesto para poder mantener el mensaje de Cristo nuestra justicia. Entonces, en aquel congreso, ¿qué más estaba aconteciendo? Página 912. Cristo no estaba guerreando contra los hombres finitos, sino contra los principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. La lucha era con los espíritus del mal, porque el espíritu del mal estaba controlando, estaba leudando, dice, todo el congreso. Él les dijo a sus oyentes que todo tipo de pecado y blasfemia puede ser perdonado. Jesús dijo así: si es hecho en la ignorancia, en su gran ceguera, ellos pueden decir palabras de insulto y escarnio contra el Hijo del Hombre, o aún estar dentro del límite de la misericordia. Pero cuando el Espíritu de Dios y su poder reposó sobre sus mensajeros, ellos estaban en tierra santa. Por ignorar el Espíritu de Dios,
acusando ser el espíritu del diablo, fueron colocados en una posición en que Dios no tenía poder para alcanzar sus almas. Ningún poder en cualquiera de las provisiones divinas para corregir a los que yerran podría alcanzarlos. ¿A quiénes? A todos los que rechazaron. Se puede, dice, rechazar a Cristo, su palabra, sus enseñanzas, todo tiene perdón. Pero rechazar al Espíritu Santo, se colocaban en un lugar donde la misericordia no podía alcanzarlos. Era el comienzo del pecado contra el Espíritu Santo. En las páginas 912 al 914 vamos a seguir leyendo para conocer más de la historia de la oposición, el rechazo y la incredulidad. Ellos, dice, ¿quiénes? El pueblo adventista, se rehusaron a investigar las evidencias sinceras y honestamente. Pero como Coré, Datán, Abirán, se colocaron contra la luz. También se repitió la historia de la rebelión de Coré, Datán y Abirán con 250 príncipes. Así también, todos los príncipes en 1888, que eran los pastores, ministros, delegados, líderes del pueblo, estaban separándose de Dios. Rebelión es separarse de Dios y actuar en contra del mensaje. Por eso hoy el pueblo adventista, ¿qué enseña? Todos los que dicen, los cristianos dicen, no podemos ser perfectos, somos imperfectos. Siempre vamos a errar, dice, y errar. Siempre vamos a fallar, siempre vamos a caer, dice. No somos santos, no somos justos. Realmente no han estudiado, investigado y entendido el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje de justificación por la fe es perdonar, limpiar y crear un nuevo hombre. Engendrar un nuevo hombre, engendrado por el Espíritu Santo, para que pueda nacer una nueva criatura. El que está en Cristo, dice, es nueva criatura, con el carácter de Cristo. Entonces, allí comienza la vida cristiana. Si permanece en Cristo, el cristiano en vida espiritual, en vida nueva, podrá vivir la vida de Cristo, una vida santa, con un carácter perfecto, una vida recta, pura, pío, justo y consagrado a Dios. Y eso nunca va a concordar con la enseñanza popular, porque los religiosos, los profesos cristianos, creen de que el hombre carnal, el hombre nacido de carne y sangre en este mundo, se va a perfeccionar, se va a santificar, va a aprender a ser obediente y se va a preparar. Pero si preguntamos a los adventistas desde 1844, ningún adventista que tenía esa creencia equivocada llegó a ser santo, justo, bueno. Entonces, la salvación por medio de la justicia de Cristo no es santificar al hombre carnal, no es mejorar al hombre con mente carnal, con conducta y carácter humano, no es mejorar con la religión, sino el Evangelio de la buena noticia dice, el hombre
carnal, el yo, el ego, debe morir. Y debe surgir un nuevo hombre, un hombre espiritual con naturaleza divina. Y solamente la carne humana será un canal, un medio, un instrumento nada más. El hombre carnal no ha de poner su parte, porque la justicia de Cristo, aquel manto, no tiene, dice, ningún hilo de invención humana. No hay sabiduría humana ni fuerza humana. En vano hoy dicen hay que esforzarse, hermanos, hay que prepararse. El Señor lo va a completar, el Señor lo va a ayudar. Es un mensaje confuso. La salvación es tan claro como el sol. Jesús dijo a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, le dijo, nunca va a llegar a ser bueno, perfecto, santo, ni nunca se va a salvar. A Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo, del Espíritu, un nuevo hombre, con corazón nuevo, mente nueva, planes nuevos, todo nuevo. Por eso Pablo claramente presenta en Romanos capítulo 8, hombre carnal, hombre espiritual. Hombre carnal, enemigo de Dios, no se puede someter a la ley perfectamente, dice. Hombre espiritual es amigo de Dios, permanece en Cristo y tiene la vida de Cristo. Unido a Cristo es santo. Romanos capítulo 11, 14 al 24. Y en Gálatas capítulo 5 también dice, el hombre carnal lucha contra el hombre espiritual. Y muchas veces el hombre carnal, el yo, se levanta y el cristiano cae en pecado, el creyente cae en pecado. Pero cuando el hombre espiritual, por determinación del creyente, permanece y se vive en vida espiritual, el hombre carnal, la carne está en la cruz, está subyugado, amarrado, dice. Es una lucha diaria, luchar contra el yo, contra la carne, para no actuar, para no vivir en vida carnal. Y la vida espiritual en Cristo es una vida santa, es una vida pura. Eso es la vida de salvación. A la final, cuando termine el tiempo de gracia, ¿qué acontecerá? A la final, cuando termine el tiempo de gracia, este cuerpo, dice, mortal, carnal, corruptible, será transformado, desaparecerá por el poder de Dios, y solamente quedará el hombre espiritual, incorruptible. Ahora sí se puede cantar la victoria final y total. Pero ahora todavía en este mundo, todavía vive el tentador. El mundo está lleno de tentaciones. Y el hombre viejo, el hombre antiguo, el yo, el hombre carnal, todavía está cada día dispuesto a levantarse y predominar y hacer su voluntad. Por eso el cristiano tiene que luchar la batalla de la fe, la lucha contra el yo. Tiene que orar, tiene que vigilar, tiene que cada día hacer una entrega completa a Cristo de su vida, para que el Espíritu Santo le dirija, le gobierne, le sostenga, le enseñe, le recuerde. El Espíritu Santo le santifique, el Espíritu Santo ponga las palabras, el Espíritu Santo realice las obras por medio del creyente. Solo así la vida cristiana puede crecer y permanecer en la salvación. Muchos, piensan que están siguiendo una buena obra, pero están siguiendo a otro líder. Se colocan bajo el control de un poder en su ceguera y ignoran completamente esa decisión.
Han resistido al único espíritu que podría conducirlos, esclarecerlos y salvarlos. El orgullo y la terquedad persistentes los han llevado, dice, a los dirigentes adventistas a rechazar el mensaje. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio. Amén. Así sea.